Señoritas y señores del tercer bachillerato Charlie, bienvenidas, bienvenidos todos a la clase de hoy, jueves 16 de junio del 2022. Espero que se encuentren bien, listos y dispuestos para la clase de hoy. El día de hoy tengo para repaso, hoy y mañana vamos a hacer un tema nuevo, diferente, digamos así, algo que necesitamos practicar, que se estaba quedando sin hacerlo. Tiene que ver con la geometría analítica. Algo que ustedes deben haber visto ya en primer bachillerato, segundo de bachillerato. Sin embargo, va a ser necesario que lo volvamos a practicar, dado que es un tema que lo vamos a utilizar en nuestro curso regular. Así que vamos entonces hoy y mañana, a trabajar con geometría analítica. Hoy daremos los preliminares y mañana haremos los ejercicios correspondientes. Antes de entrar a la geometría analítica en sí, voy a recordarles sobre el teorema de Pitágoras. Ustedes tienen que haber trabajado el teorema de Pitágoras tanto en octavo, noveno, décimo, en cualquiera de estos años, tienen que haber estudiado el teorema de Pitágoras, tienen que haberlo utilizado porque este es un tema obligatorio de estudio. Entonces, no sé si alguien me quiera hacer alguna aportación respecto al teorema de Pitágoras. ¿Qué es esto del teorema de Pitágoras? ¿Cuándo se lo utiliza? ¿Cómo se lo utiliza? Alguien que me quiera conversar algo respecto al teorema de Pitágoras. ¿Alguien que se anime, por favor? Se lo usa solo en triángulos rectángulos. Se lo usa solo en triángulo rectangular. Disculpa, no sé quién habló. Zambrano. Zambrano. Ya, sí, esa es una buena aportación. Gracias. El teorema de Pitágoras se lo utiliza solo en triángulos rectángulos. Por ahí ya vamos entrando en contexto. ¿Alguien que quiera aportar algo más respecto al teorema de Pitágoras? Que se lo utiliza para hallar la hipotenusa de los triángulos rectángulos. Se lo utiliza para hallar la hipotenusa de los triángulos rectángulos. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación? Entonces déjame anotar aquí triángulos rectángulos. Triángulo rectángulo. Rectángulo. Bien. Se lo utiliza para triángulo rectángulo. Antes de continuar, me confirma si se está viendo bien. Si se está viendo bien lo que estoy escribiendo acá. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Alguien me dijo que no sé, es que no veo acá quién es en el momento que habla. Que alguien me dijo que se lo utiliza para calcular la hipotenusa. Correcto, muy buenas estas dos aportaciones. Triángulo, rectángulo, hipotenusa. Pero antes de entrar esto del trabajo con triángulos, rectángulos, con hipotenusas y todo esto, yo quiero preguntarle a ustedes, ya que lo que estamos hablando en este momento es teorema de Pitágoras, ¿qué es teorema y específicamente teorema de Pitágoras? A veces nosotros hablamos y nos dan la clase y nos ponen a practicar y nos toman examen y todo, pero no sabemos de qué es cada una de estas cosas. El teorema de Pitágoras es un teorema inventado, bueno, no podemos decir inventado, creado por un matemático griego, creo que fue, perdón, Pitágoras. Debemos haber escuchado hablar de él. Por eso Pitágoras está escrito con mayúsculas, es un nombre. Teorema de Pitágoras. Ya sabemos que fue Pitágoras quien lo inventó o por lo menos quien lo popularizó.
Pero, ¿qué es un teorema? A ver. ¿Alguien tiene una idea de qué es un teorema? ¿No? Bueno, un teorema, así diciéndolo de manera común, digamos así, un teorema es una verdad. Un teorema es una verdad que puede ser demostrada. ¿Ya? Hay verdades que nosotros no las podemos demostrar y sin embargo las aceptamos como verdades. Eso no es un teorema. Por ejemplo, la existencia de Dios. Nosotros la aceptamos, sin embargo no podemos demostrar la existencia de Dios de una manera argumentada. No sé, no podemos demostrarlo, ¿no? Ese no es un teorema, ese es un axioma. Un teorema es una verdad que puede ser demostrada. Entonces, el teorema de Pitágoras es una verdad. Lo que vamos a hacer es algo verdadero. Nosotros no la vamos a demostrar porque yo supongo que en cursos anteriores ya demostraron este teorema y aparte de eso no tenemos mucho tiempo para poder hacer esta demostración. Recuerden que solamente hoy y mañana tendremos como repaso y a partir del día lunes comenzaremos con temas nuevos, con temas ya específicos de tercero de bachillerato. Bien, entonces una vez que ya sabemos más o menos qué es un teorema y por qué se llama de Pitágoras, vamos a hablar sobre él. Por ahí me dijo el señor Zambrano que se lo utiliza única y exclusivamente con los triángulos rectángulos. Así es, efectivamente. El teorema de Pitágoras sirve para trabajar con triángulos rectángulos. Y ustedes deben saber reconocer o conocer un triángulo rectángulo. No importa en la posición que se encuentra un triángulo rectángulo, será rectángulo, no importa ni el tamaño ni la posición en el que se encuentre. Lo que estoy graficando acá bien podría ser un triángulo rectángulo. No sé si está graficado con precisión porque no lo hice aplicando todos los procedimientos para que así lo sea. Sin embargo, yo puedo indicar a usted que este es un triángulo rectángulo colocando cierta simbología. Por ejemplo, si yo coloco ese cuadrito en ese vértice, yo le estoy diciendo a usted que lo que está viendo ahí, aquí es un triángulo, es un ángulo recto. Este es un ángulo recto. Por lo tanto, si en un triángulo hay un triángulo recto, pero en un ángulo recto, este es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Eso tenemos que saber. Hay cierta simbología que a mí me da información. En geometría, a nosotros nos enseñaron que las figuras geométricas se las nombra colocando letras mayúsculas en los vértices. Los vértices son estos puntos donde se cortan estas rectas o estos segmentos donde se unen. Así, dijimos que se utilizan letras mayúsculas y no necesariamente tiene que ser A, B y C. Tiene que ser cualquier letra mayúscula y tampoco tiene que ser en orden alfabético. Lo estoy haciendo así porque es lo más común, pero no necesariamente tiene que ser en orden alfabético. En geometría mismo nos enseñaron, nosotros aprendimos que los lados de una figura se los nombra con letras minúsculas, los lados, dependiendo la letra que haya utilizado en el vértice. Por ejemplo, si yo tengo aquí el vértice A, el lado que está opuesto al frente, el que está al frente del vértice A, se le llamará A minúscula. El lado que está al frente del vértice B se le va a llamar B minúscula. Y el lado que está al frente del lado C se le va a llamar C minúsculas. ¿Ya? Entonces recordemos esto.
Las figuras geométricas, en este caso este triángulo, se los nombra con letras mayúsculas en los vértices. Y los lados se los nombran con letras minúsculas, atendiendo a la letra que se utilizó en el vértice opuesto. Bien, por ahí alguien me dijo que el teorema de Pitágoras sirve para calcular la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa o cuál es la hipotenusa en este triángulo? A ver, alguien me comenta, por favor. Ese, ¿No estoy escuchando? el lado C. El lado C, correcto, perfecto. Es que esto ustedes ya lo conocen, solamente lo estamos recordando, ¿no? El lado C, es decir, este segmento AB es la hipotenusa. Hipotenusa es el lado más largo de mayor longitud que tiene un triángulo rectángulo. Y siempre se encuentra frente ¿cómo es el ángulo recto? Si este es el ángulo recto, pues el que se encuentra al frente se llama hipotenusa. 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 ¿Ya? La hipotenusa es el lado más largo, es el que se encuentra al frente del ángulo recto. Los otros dos lados, es decir, A y B, se denominan catetos. Este sería un cateto y este acá se denomina cateto. Cateto. Si hay uno más largo que el otro, pues el uno se llamará cateto mayor y el otro se llamará cateto menor. ¿Sí? Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos los lados, el mayor de todos se llama hipotenusa y los otros dos se llaman catetos. Una vez que hemos identificado esto, vamos a proceder con el teorema en sí. ¿Alguien se acuerda qué dice el teorema de Pitágoras? A ver, alguien que me ayude. ¿Nadie se recuerda? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. El teorema de Pitágoras lo que dice es que el cuadrado que se forma con la hipotenusa, imaginen que yo estoy formando un cuadrado aquí, el cuadrado que se forma con la hipotenusa tiene en la misma área que el cuadrado que se forma con este cateto más el cuadrado que se forma con el cateto de acá. Repito, el cuadrado que yo formo con la hipotenusa tiene la misma área que el cuadrado que se forma con este cateto más el cuadrado que se forma con el cateto de acá. Dicho de manera ya matemática, digamos así. La hipotenusa, que en este caso se llama C, el cuadrado que se forma con la hipotenusa, es igual al cuadrado que se forma con este cateto, el cuadrado que se forma con el cateto A, más el cuadrado que se forma con el cateto B. Eso dice el teorema de Pitágoras, algo simple, algo sencillo. El cuadrado que se forma con la hipotenusa mide lo mismo que miden los dos catetos, los cuadrados de los otros dos catetos al sumarse. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Como por lo general a mí no me interesa conocer cuánto mide el cuadrado de la hipotenusa, sino la longitud de uno de los lados, lo que yo hago es extraer raíz cuadrada aquí para poder eliminar este cuadrado y
como ya vimos en clases, si yo extraigo raíz cuadrada de un lado de la igualdad, del lado de la ecuación, de manera obligatoria tengo que hacerlo también del otro lado, entonces hago esto. Esta potencia cuadrada con este radical se simplifican y me está quedando ahora la C sin exponente, y por el lado de acá me queda que la raíz cuadrada de A al cuadrado más B elevado al cuadrado. Y así tengo ya de una manera mucho más simplificada la fórmula que es la que identifica el teorema de Pitágoras. Esta formulita que vemos ahí es la fórmula que vamos a utilizar para calcular hipotenusa. Recuerden que en mi triángulo, en este triángulo, hipotenusa es la letra C. Pero no siempre vamos a calcular hipotenusa. Esta misma fórmula o este mismo teorema, perdón, este mismo teorema sirve para calcular cualquiera de las longitudes de los catetos. Vamos a calcular catetos. Para ello yo me voy a utilizar esta fórmula de acá sin los radicales, es decir, voy a utilizar C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Si yo quiero calcular uno de los catetos, digamos que yo quiero calcular el cateto A. Si quiero calcular el cateto A, lo que yo debo hacer es despejar A. Para despejar A, lo que significa que A va a quedar sola en un lado de la igualdad, debo quitar la otra cantidad que la está acompañando. Y como vimos en clase, si aplicamos una propiedad de restarle B cuadrado aquí, tengo que restar B cuadrado acá, lo que me va a quedar es lo siguiente. Voy a aplicar la propiedad que si se le hace una operación de un lado, tengo que hacer la misma operación del otro lado. ¿Sí? Esto lo hemos practicado muchísimo en clases. B cuadrado positivo y B cuadrado negativo se simplifican, se eliminan y me está quedando esta expresión que está acá. Trabajando ya de manera ordenada. C cuadrado menos B cuadrado igual A cuadrado. Para ubicarla de la manera que nosotros trabajamos, que la entendemos mejor, voy a cambiar la A por acá y lo demás va a ir hacia el otro lado. Es lo mismo que está acá. De la misma manera que hice anteriormente, no necesito conocer cuánto mide el cuadrado de A, sino yo necesito conocer cuánto mide el lado de ese cuadrado. Lo que yo voy a hacer es extraer raíz cuadrada aquí y extraer raíz cuadrada acá. Igual que hice anteriormente, me va a quedar que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Y ahí tengo la fórmula para calcular catetos en triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras para calcular catetos. Noten ustedes, hay una diferencia entre calcular hipotenusa y calcular catetos. Para calcular hipotenusa, sumo los cuadrados de los lados. Sumo, aquí está una suma. Para calcular cateto, siempre a la hipotenusa, siempre al cuadrado de la hipotenusa se le resta el cuadrado del otro cateto. Observen esta diferencia. Para la hipotenusa sumamos, utilizamos una suma dentro del radical, y para cateto utilizamos una resta. Pero siempre la hipotenusa va a estar primero. Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto también elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta parte ya deben haber ustedes conocido, la deben haber practicado.
y debe estar pues fijo este conocimiento. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Bueno. Para practicar un poquito esto que hemos visto, que esto no es el tema de hoy, dijimos que íbamos a ver geometría analítica. Esto no es geometría analítica. Esto es, recién estamos haciendo un calentamiento. Vamos a hacer un ejercicio, van a resolver ustedes, así que papel y lápiz a la mano. Aquí tengo un triángulo rectángulo, voy a trabajar voy a graficar, perdón, un triángulo rectángulo. Si yo le coloco esto acá, le estoy indicando a usted que es un triángulo rectángulo, que ese es un ángulo recto. Vamos a denominarle, como dije, cualquier letra, pero mayúscula, P, Q, R. Y le voy a pedir, y le voy a decir que esto mide, por ejemplo, 3 unidades, este mide 5 unidades, y esto de aquí no sé cuánto mide. Ayúdenme a calcular esa hipotenusa. Por favor, los espero en un minuto. Listo. A ver, ya tenemos la respuesta. ¿Alguien me quiere ayudar con la respuesta, por favor? Raíz de 34. Raíz de 34. ¿Quién habló? Disculpe que no sé, no veo acá en el momento que alguien me habla. Berrús. Berrús. A ver, señorita Berrús. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿O qué era lo que teníamos que hacer en este caso? Tenemos dos fórmulas, así que ¿cuál de ellas aplicamos? ¿La que dice C igual o la que dice A igual? La que dice C igual. La que dice C igual. Y entonces vamos a colocar aquí C, pero en este caso no podría utilizar C. A ver, ¿qué tendría que... no podría utilizar C. R, ¿Cuál? la R. Correcto, esto sí, porque si este es el ángulo recto que tiene R o R, este lado de acá va a llamarse R minúscula. Entonces, la hipotenusa mía en este caso se llama R igual la raíz cuadrada de ¿quién? De P minúscula elevado al cuadrado más, ¿cuál es? Q minúscula. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. 3 al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. R minúscula es igual a 9 más 25. Y como sabemos, 9 más 25 es 34. Raíz cuadrada de 34. Y el valor exacto de la raíz cuadrada de 34, ¿cuánto es? Raíz El del valor 34. exacto de la raíz cuadrada de 34 es raíz cuadrada de 34, tal como habíamos dicho en clases. Valores exactos. Muchas gracias, señorita Berrús.
Muy bien. Supongo que los demás compañeros también tienen esta respuesta. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con recordar el teorema de Pitágoras. Lo hemos recordado porque en geometría analítica lo vamos a utilizar de manera constante. ¿Sí? Supongo, yo no sé, en años anteriores ustedes tienen que haber visto algo de geometría analítica, por ejemplo, la distancia entre dos puntos. No sé, déjame averiguar esto. Me contestan, por favor, si lo vieron o no lo vieron. Por ejemplo, sabemos que para geometría analítica, la geometría analítica no es otra cosa sino la mezcla, digamos así, de la geometría normal, la que nosotros utilizamos en clase, en la primaria, más el álgebra, En geometría analítica utilizamos como herramienta, digamos así, el plano cartesiano. Todo o generalmente todo lo haremos en el plano cartesiano. Plano cartesiano, el eje de las X, el eje de las Y o de las Y. Si yo tengo, por decir algo aquí, yo tengo un punto aquí que le voy a llamar P1 y tengo por acá un punto que le voy a llamar P2. ¿Cómo determino la distancia entre estos dos puntos? La distancia entre dos puntos la voy a marcar con este segmento de línea entrecortada. ¿Cuánto mide esta distancia? A ver. Mira que no he anotado ningún número ahí. No he anotado ningún número. Digamos que el punto P1 tiene coordenadas X1 por aquí y por acá tiene coordenadas Y1. ¿Sí? El punto P1 tiene coordenadas entonces X1, Y1. El punto P2 tendrá por acá una coordenada X2 y por acá va a tener una coordenada Y2. Digamos que el punto P2 tiene coordenadas X2, Y2. ¿Ya? Listo. Mira, se me va a terminar, perdón, se me va a terminar el tiempo de la reunión. Hago esta pequeña demostración y cierro la sesión porque de inmediato tengo que recibir a los alumnos de otro paralelo. ¿Sí? Entonces, y les recuerdo también que el día de mañana nos unimos a clase, si no pasa nada, nos reunimos a clase con este mismo enlace. Con el mismo enlace que se unieron ayer y con el enlace que se han unido hoy. Bien. Si yo trazo líneas paralelas al eje de las Y, por aquí, y trazo líneas paralelas al eje de las, al eje de las X, lo hice hace un momento, ahora voy a hacer al eje de las Y. Si yo trazo líneas paralelas por aquí, al eje de las Y en este caso, lo que yo he formado no es otra cosa sino un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, P1, P2, pongámosle aquí P3. Y en este triángulo rectángulo que está aquí, lo que me están pidiendo calcular a mí no es otra cosa sino la hipotenusa. Esta distancia, P1, P2, no es otra cosa sino la distancia que hay, pero la longitud de la hipotenusa. La distancia que hay desde P1 hasta P2 no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y si
es una hipotenusa, pues ya podemos calcularla, ya sabemos cómo calcular. Ya sabemos que esta hipotenusa puede ser calculada mediante el teorema de Pitágoras. Hasta ahí lo que vamos a ver el día de hoy. Para mañana, por favor, ustedes me vienen investigando, me traen investigado la fórmula que se utiliza para calcular la distancia entre dos puntos. Distancia entre los puntos, por favor, el día de mañana vamos a hablar ya específicamente sobre distancia entre dos puntos y de ahí arrancaremos para lo que tiene que ver con el trabajo de geometría analítica, lo que podamos avanzar. ¿De acuerdo? Para el día de mañana, por favor, distancia entre dos puntos. De mi parte, eso es todo. Tengo que recibir a los otros compañeros y ustedes tienen que unirse a otra clase. Pase bien, cuídese mucho. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite.